Un saludo cordial, doctor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un trastorno que se caracteriza por hiperglicemia crónica debido a la falta de secreción de insulina, falla en su acción o ambas alteraciones. Por lo tanto, la hiperglicemia sostenida en una persona se puede deber a una alteración en la acción de la insulina, que generalmente se acompaña de secreción disminuida o solo a falla en la secreción. La diabetes mellitus se puede asociar a diversas complicaciones que pueden ser agudas, es decir, metabólicas o infecciosas, o crónicas, y estas a su vez pueden ser micro o macrovasculares. Estas complicaciones son causa importante de morbilidad, incapacidad y muerte. En su fisiopatología tenemos la diabetes mellitus tipo 1, o también conocida como insulino dependiente, inicia comúnmente desde la infancia y se considera una enfermedad crónica causada por la destrucción específica de las células beta en los islotes del Langerhans del páncreas. Estas células tienen como función primordial la secreción de insulina en respuesta al incremento en la glucemia. Existen distintas causas por las cuales pueden ocurrir dicha destrucción, ya sean virus, agentes químicos, autoinmunidad cruzada o incluso una predisposición genética. Mientras que en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, las causas que la desencadenan se desconocen entre el 70 al 85% de los pacientes, aunque al parecer influyen diversos factores como la herencia poligenética, en la que participa un número indeterminado de genes, junto con factores de riesgo que incluyen la obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, historia familiar de diabetes, dieta rica en carbohidratos, factores hormonales y una vida sedentaria. Los pacientes presentan niveles elevados de glucosa y resistencia a la acción de insulina en los tejidos periféricos. En la diabetes tipo 2 se asocia con una falta de adaptación al incremento en la demanda de insulina, además de la pérdida de la masa celular por la glucotoxicidad y el receptor de la insulina, que presenta diversas alteraciones en su función. En cuanto a la historia natural de la enfermedad de la diabetes mellitus, este será el periodo prepatogénico de la enfermedad y es importante definir con claridad el agente, el huésped y el ambiente que favorecen la instauración de la enfermedad. Por lo que vamos a tener el agente, y en los casos de diabetes son los factores de riesgo que predisponen al huésped a sufrir la enfermedad, y estos a su vez se encuentran definidos en este medio ambiente, de forma tal que en este caso el agente viene a ser la insulina y su falta de acción, sea por déficit en su producción o por resistencia a su acción. El huésped viene a ser el ser humano que reúne ciertos factores de riesgo que pueden predisponer para la aparición de la enfermedad. Además, existen ciertas variables características como lo es la inmunidad, el sexo, la edad, la etnia, el estado nutricional y la herencia. También tenemos el ambiente, que será los tipos de factores de riesgo al cual está expuesto el huésped. El urbanismo, la industrialización, así como el estrés diario, condicionan los hábitos sedentarios, la malnutrición, al hablar de dietas ricas en carbohidratos y bajas en proteínas, el tabaquismo, entre otros. Y también tenemos el periodo patogénico, en donde ocurre la alteración tisular, en donde los islotes de Langerhans inicialmente se ven infiltrados por células inmunitarias, por linfocitos y macrófagos, y después aparecen lesiones en las células pancreáticas que limitan la secreción de hormonas digestivas y también destruyen las células alfas encargadas de la secreción del glucagón, misma que está implicada en el metabolismo de los glucósidos. Así, la enfermedad es muy variable en los diabéticos en dependencia de la tolerancia a la glucosa, y en esta etapa los niveles basales y estimulados de la insulina se encuentran aumentados, existiendo una resistencia a la insulina. En su clasificación, tenemos que actualmente la clasificación de la diabetes mellitus se basa en criterios etiológicos, que se han propuesto un modelo de clasificación de la diabetes mellitus centrada en las células beta, donde se reconoce la alteración de la célula beta como el defecto primario de la diabetes mellitus, y se reconoce interacción de la genética, resistencia a la insulina, factores ambientales y la alteración del sistema inmunológico sobre la función y la masa de las células beta.
Esta clasificación centrada en las células beta identifica las vías mediadoras de la hiperglucemia que actúan en cada paciente y dirigen el tratamiento, teniendo las siguientes categorías generales. Diabetes tipo 1, que esta es causada generalmente por la destrucción autoinmune de las células betas que suelen provocar una deficiencia absoluta de insulina. Diabetes tipo 2, causada por una pérdida progresiva de la secreción de insulina de las células beta, con frecuencia superpuesta a una situación basal de resistencia a la insulina. Diabetes mellitus gestacional. Esta es diagnosticada durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, no existente antes de la gestación. Y en otros tipos específicos de la diabetes por otras causas, por ejemplo, síndromes de diabetes monogenética, enfermedades del páncreas, exócrino y diabetes inducida por fármacos o productos químicos. En su clínica tenemos que la diabetes mellitus tipo 1 en los signos y síntomas puede aparecer de forma relativamente repentina y comprender lo siguiente, como son polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, incontinencia urinaria en niños que anteriormente no mojaban la cama durante la noche, irritabilidad y otros cambios de humor, fatiga y debilidad y visión borrosa, mientras que en la diabetes tipo 2 se enumeran síntomas más frecuentes como son infecciones frecuentes que no se curan fácilmente, sed poco común, poliuria, hambre extrema, pero al mismo tiempo pérdida de peso, visión borrosa, náuseas y vómito, cansancio y debilidad extremos, irritabilidad y cambios en el estado de ánimo, piel seca, comezón, hormigueo o pérdida de sensibilidad en manos o en pies. En cuanto a los exámenes complementarios, al paciente vamos a pedirle un hemograma completo, una glucosa en ayunas y postprandial, prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa y glucemia al azar en pacientes con síntomas de síndrome diabético agudo. También se deberá pedir una hemoglobina glicosilada para el diagnóstico y un perfil lipídico que es el colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL. También la función renal, donde podremos evidenciar una microalbuminuria y proteinuria en 24 horas. Se debe pedir un examen de creatinina para poder calcular el filtrado glomerular. En cuanto a los criterios diagnósticos, para diagnosticar al paciente de diabetes mellitus, el paciente deberá cumplir con al menos de uno de los siguientes criterios, como es la glicemia en ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro, o 7 milimoles sobre litro. Esta va a ser confirmada con una segunda prueba en diferentes días. Como segundo, la glicemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitros o 11.1 milimoles sobre litros, 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Paciente con las 4P, como es polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida inexplicable de peso, más una glicemia al azar medida en el plasma venoso que sea igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%, que da lo mismo que 48 milimoles sobre moles, empleado en una metodología estandarizada. Si los resultados no logran confirmar el diagnóstico, se recomienda hacer controles cada año hasta que aclare el cuadro. En estas circunstancias, el profesional debe tener en consideración factores adicionales como son la edad, la obesidad, historia familiar, comorbilidades antes de tomar una decisión diagnóstica terapéutica. Listo, ahora para la valoración de un paciente con diabetes debemos de tener en cuenta varios aspectos como es la anamnesis, el examen físico, laboratorio y otros. Ahora, en la anamnesis debemos tener en claro cuáles son sus antecedentes familiares, cuál fue la edad y características del diagnóstico de la diabetes mellitus, los antecedentes también en el caso de que tengamos ya una mujer que haya dado a luz, los antecedentes de diabetes gestacional, si esta persona tiene presencia de hipertensión arterial, dislipidemias, obesidad o tabaquismo, que todo esto puede influir en un peor pronóstico de la diabetes o para posibles complicaciones, la detección y valoración de complicaciones crónicas de la comorbilidad. Y también en todo esto de la anamnesis, una de las cosas más importantes es también para poder establecer objetivos terapéuticos con la persona. Ya. Ahora, en el examen físico, aquí se debe observar todo lo que es talla, peso, índice de masa corporal, el perímetro de la cintura. Asimismo, todo esto nos va a servir para nosotros también dar un correcto tratamiento.
También se debe a realizar lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se debe realizar también una auscultación cardíaca y una palpación abdominal, o sea, casi un examen físico completo. Ya, ahora, aquí una parte importante es el pie, para poder nosotros evitar lo que se conoce también como es el pie diabético. Aquí debemos hacer una inspección, debemos observar el monofilamento, observar que aún exista la sensibilidad mediante una sensibilidad vibratoria, si es que existen o están presentes, más bien dicho, los pulsos pedios, tibiales y posteriores, y observar cómo se comporta con el calzado, si el calzado que está utilizando le aprieta o es cómodo para el paciente. Y también se debe observar lo que es el índice tobillo-brazo si se sospecha de una arteriopatía periférica. Ahora, en el laboratorio, como ya se mencionó anteriormente, se debe pedir lo que es la glicemia, globina glicosilada, también se debe pedir todo lo que son lípidos, como es los triglicéridos, colesterol y etcétera. Ya. También se debe observar lo que es el cociente albumina-creatinina, la creatinina y un filtrado glomerular para ver cómo está la función renal. Y en el caso de mujeres mayores de 50 años se debe pedir lo que es la TSH. Y por último nosotros deberemos pedir o observar cómo es el fondo de ojo, ver cómo está la agudeza visual y una tonometría. También realizar un ecocardiograma, un cálculo de riesgo cardiovascular y la evaluación de un estado vacunal, si tiene todas, básicamente su carnet completo. El tratamiento farmacológico está basado en la monoterapia o en la terapia combinada. Dentro de la monoterapia se recomienda comenzar con dosis bajas de metformina, es decir, 500 miligramos, llevando esta dosis progresivamente hasta una dosis máxima de 2.550 miligramos. En el adulto mayor la dosis máxima es 1.700 miligramos diarios. Ahora, en la terapia combinada se recomienda como segundo antidiabético oral usar una sulfonilurea de segunda o tercera generación. Aquí tenemos la glicazida o la glimepirida. Se puede usar glibenclamida, excepto en pacientes mayores de 65 años con alteración renal o falla hepática. En la insulina, esta se recomienda ya iniciar este uso de la insulina en 3 circunstancias. Primero, cuando los niveles de la hemoglobina glucosilada superan el 9%. Segundo, cuando después de haber recibido antidiabéticos orales no se logran las metas terapéuticas de la hemoglobina glicosilada en 3 meses a máxima dosis de combinación. Y en tercer lugar, cuando el paciente presente evidencia de descompensación aguda. La insulina de acción intermedia se utiliza en una dosis subcutánea de inicio de 10 unidades internacionales del día o de 0.1 a 0.3 unidades internacionales por kilogramo de peso por día, preferiblemente de inicio nocturno. Y cuando se está utilizando la insulina se recomienda siempre el automonitoreo glucémico constante por parte del paciente. Para las metas del tratamiento tenemos que ver si la hemoglobina A1C1 de la diabetes mellitus 2 debe de ser individualizada. Tenemos que ver la edad, la duración de la diabetes y las complicaciones y sus comorbilidades. En cuanto a la edad, si es menor a 65 años, sin complicaciones o con comorbilidades, la meta es llegar a menos de 7.0%. Si es mayor a 15 años de evolución o sin complicaciones y sin comorbilidades, la meta sería menor a 8,0%. Si es menor a 15 años, si tiene de 66 a 75 años, si es menor a 15 años de evolución o sin complicación y o comorbilidades graves, la meta sería menor a 7.0%. Si es mayor a 15 años de evolución o sin complicaciones y o comorbilidades graves, sería la meta menor a 7.0 y 8.0%. Y las complicaciones de comorbilidades graves. Si el paciente tiene mayor a 75 años, no se debe renunciar al control de los síntomas de hiperglicemia, independientemente del objetivo de la hemoglobina A1C, que sería menor a 8.5%. En cuanto a las metas de la tensión arterial en pacientes con diabetes mellitus, la presión arterial sistólica debe de ser menor a 140 miligramos de mercurio. Y la diastólica debe ser menor a 90 miligramos de mercurio. En pacientes con retinopatías como SB o con albuminuria, debe de tener una tensión arterial menor a 130/80 miligramos sobre mercurio. Listo, ahora el seguimiento del paciente.
Ya, ahora, aquí se va a ver asimismo cuando realizamos una valoración. Realizamos lo que es una anamnesis, el examen físico, laboratorio y pruebas. Ya, ahora, aquí se ha separado por colores, en donde lo que está pintado de amarillo, nosotros tenemos que revisar cada 2 a 3 meses, lo que está con el color rosado cada 6 meses, lo que está con el color verde es al diagnóstico y cada año, y asimismo ya lo último que es el color celeste también es al momento del diagnóstico, y se debe realizar todas las visitas. Ya, ahora, en el caso de la anamnesis, aquí nosotros cada 2 o 3 meses deberemos ver si es que ha existido un cumplimiento de la dieta, si es que ha hecho buen ejercicio, también lo que es el tratamiento farmacológico. O sea, esas 3 cosas en sí van a ser lo que son los pilares para nosotros ver cómo está evolucionando nuestro paciente. También debemos ver lo que son los resultados del autoanálisis propio del mismo, si es que existe lo que son hipoglucemias, si es que le estamos dando una correcta educación diabetológica, y la detección y valoración de unas complicaciones crónicas. Ya. Aquí también se debe establecer y evaluar los objetivos terapéuticos. Este es el único parámetro que nosotros se debe evaluar básicamente en todas las visitas, y también se debe proponer un plan terapéutico y de educación. Ya. Ahora, en el examen físico, aquí nosotros seguiremos observando cómo es el peso y el índice de masa corporal, también el perímetro de la cintura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la auscultación y la palpación abdominal, para nosotros asimismo con todo esto evitar complicaciones también. Ya, y después también de nuevo vamos a observar lo que es el pie, vamos a hacerle una inspección completa, vamos a observar el monofilamento, asimismo de nuevo vamos a ver cómo son los pulsos pedios, tibiales posteriores, y también lo que es la sensibilidad vibratoria y el calzado que utiliza nuestro paciente. Ya, esto del pie, para evitar el pie diabético obviamente, se realiza cada año y al momento que nosotros diagnosticamos a la persona con diabetes mellitus tipo 2. Ya. Ahora, en el caso de lo que son laboratorio y pruebas, vamos a ver lo que es la glucemia y la hemoglobina glicosilada, los lípidos, asimismo el cociente albumina-creatinina, la creatinina y filtrado glomerular y un ecocardiograma. Ya. Y en nosotros, de igual manera, el fondo de ojo, la agudeza visual, tonometría, se le debe realizar una valoración con nutrición, también se le debe enviar con un podólogo u otro especialista de requerir el caso. Ya, ahora, en caso de que el paciente ya esté estable y dentro de todos los objetivos terapéuticos que nosotros nos hayamos puesto, ya básicamente nosotros le podemos hacer una revisión cada 6 o a un año también, para ver cómo está avanzando con el tratamiento. Ya, ahora, y en el caso de que nosotros venga a nuestra consulta y veamos que está mal controlado o que tenga alguna otra alteración, este caso se va a individualizar y se va a hacer ya con un poco más de frecuencia lo que son las visitas y exploraciones. Aquí podemos ver que podríamos citarlo cada 2 o 3 meses, de acuerdo si requiere el caso. Ya, ahora hablando acerca de la valoración de las complicaciones que por lo general se ven en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, tenemos que, por ejemplo, con lo que respecta al fondo de ojo, se recomienda que los pacientes con esta patología se realicen un análisis de fondo de ojo al momento del diagnóstico, y luego, si es que no presentan signos de complicaciones, cada año posterior al seguimiento, según determine el especialista. Asimismo, la valoración debe ser realizada por un especialista en oftalmología, y en caso de detectarse alguna oftalmopatía se debe repetir el examen anualmente. Y la valoración por el especialista no excluye un examen visual integral por parte de un médico que realice el seguimiento del paciente. Ahora, con lo que respecta a la función renal, tenemos que se recomienda que a todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se les evalúe la función renal de manera anual desde el momento del diagnóstico mediante la medición de creatinina sérica, y además se realice un cálculo de la tasa de filtración glomerular usando la fórmula de modificación de la dieta en los casos de daño renal. Se debe realizar la medición anual de albuminuria, y si resulta normal, con rangos entre 30 a 299 miligramos sobre decilitro, o si hay ausencia de proteinuria o una infección de vías urinarias, debe ser confirmado a los 3 meses, repitiéndose con otro examen. También se recomienda que en personas con enfermedad renal crónica y no dependientes de diálisis, la ingesta de proteínas en la dieta sea de al menos 0,8 gramos kilogramo día, y también iniciar un tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes con albúmina entre 30 a 299 miligramos sobre gramos.
Por último, también se recomienda iniciar un tratamiento con YECA en pacientes con albuminuria mayor a 300 miligramos sobre gramo con o sin hipertensión arterial concomitante. Ahora, en lo que tiene que ver con las referencias y contrarreferencias, aquí se recomienda referir a segundo nivel de atención, o sea, con capacidad de resolución cuando se requiera el seguimiento o exámenes existentes con lo que refiere a condiciones clínicas como son la valoración oftalmológica, una valoración cardíaca, si es que el paciente presenta descompensaciones agudas como es la cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar o hiperglicémico, hipoglucemia que requiere hospitalización. También se recomienda un manejo conjunto de complicaciones crónicas, por ejemplo, si es que el paciente presenta microangiopatías, como puede ser una retinopatía, una nefropatía o una neuropatía, o macroangiopatías, como puede ser la aparición de enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica, arteriopatía o diabético, y asimismo si es que presenta enfermedades interrecurrentes agudas que no se puedan resolver en el primer nivel. Y a su vez se va a recomendar la referencia hacia un tercer nivel de atención cuando existan o el paciente requiera, por ejemplo, presente descompensación aguda o complicaciones crónicas que no se pueden manejar en un segundo nivel de atención, o asimismo presenta enfermedades interrecurrentes agudas que no se pueden resolver en un segundo nivel de atención. Les recomiendo un ingreso hospitalario para tratamiento de complicaciones agudas o crónicas como pueden ser vasculares, periféricas que no se pueden resolver en segundo nivel. Por ejemplo, si es que el paciente ya presenta úlceras en el pie diabético. Y a su vez se recomienda la contrarreferencia una vez haya sido solucionadas las complicaciones, se va a referir al paciente hacia los niveles inferiores. Eso es todo, muchas gracias.